En 2017, la iglesia dispuso que regara a los extranjeros. Como tenía algo de experiencia en idiomas y ya había regado a nuevos fieles antes, no pensé que el trabajo fuera muy difícil. Pero sabía que mi deber en la iglesia no se basaba en mis habilidades. Debía entender la verdad y seguir los principios. Sí. Por eso al principio era bastante humilde. Me recordaba orar más y ampararme en Dios cuando sucedían cosas. Y cuando no entendía algo, consultaba y buscaba con otros. Tras un tiempo, vi algunos resultados en mi trabajo. Algunos nuevos fieles empezaron a asistir activamente para cumplir sus deberes. También formé a algunos que fueron líderes. Esto me alegró mucho. Y sentí que tenía talento para este trabajo. Después, todos los que tenían problemas venían a hablar conmigo y a menudo implementaban las ideas que yo proponía. De a poco, empecé a apreciarme. Sentí que, en cuanto a idioma extranjero y a riego de personas, yo era la más capaz del grupo. Poco después, me eligieron como supervisora. Creí que tenía aptitud mental y habilidades de trabajo extraordinarias. Sin darme cuenta, empecé a ser arrogante. Sin importar los problemas, sentía que eran simples y hacía lo que yo creía mejor. No oraba y buscaba y no consultaba con nadie. Una vez hubo un problema en nuestro trabajo y la hermana que era mi compañera quería buscar los principios. Yo la desdeñé y le dije con el ceño fruncido: es un problema muy simple, solo debes pensar un poco y lo descifrarás. Buscar principios es un poco superfluo, ¿no? ¿Tu hermana no se sintió limitada? Sí. Después era muy cuidadosa cuando hablaba conmigo. En esa época, algunos hermanos decían que yo era muy arrogante, pero no me importaba para nada. Sentía que era un poco arrogante, pero que todos tienen sus problemas. Además, ¿cómo no sería arrogante alguien con aptitud mental? No pensé que fuera un problema. Una vez quise que una nueva fiel practicara como líder. Mi líder pensaba que creía hace muy poco tiempo que carecía de bases y que no haría bien el trabajo. Oí esto y me desconcertó. Pensé, no importa que seas la líder, no comprendes a esta fiel tan bien como yo. Con tus preocupaciones no terminaríamos de entrenar a los nuevos fieles nunca. Hallé todo tipo de razones para refutar a la líder. Sus preocupaciones eran correctas. Los nuevos fieles necesitan bases para ser líderes. Así es. No lo aceptaba en ese momento. Luego la nueva fiel fue ascendida a líder de grupo. ¿Qué pasó después? Nada bueno. Al tiempo, sintió que el trabajo era demasiado estresante. Se volvió negativa y casi renuncia a su deber. Ser arrogante y actuar según tus ideas no solo no ayuda a la gente, entorpece el trabajo. Así Sí. es muy cierto. En ese momento también me puse muy triste. Lamenté no haber escuchado a mi líder. Luego pensé, nadie es perfecto. ¿Quién cumple este deber sin desviarse? Intentaré hacerlo mejor la próxima. Después, mi líder trató conmigo por ser muy arrogante. Dijo que era peligroso seguir así. En ese momento, oír eso fue incómodo, pero no me conocí a mí misma. Luego, con la hermana Jess supervisamos la obra de la iglesia. Ella era cuidadosa, muy seria en su trabajo y se enfocaba en buscar la verdad. Al discutir y tomar decisiones del trabajo, ella investigaba y confirmaba todo antes de tomar una decisión. Sin embargo, yo pensaba que ella no era eficiente, por lo que empecé a despreciarla. Después yo tomaba muchas de las decisiones y no la tomaba en serio para nada. Una vez había que hacer unas compras para la iglesia y como implicaba gastar las ofrendas, mi líder me dijo más de una vez que tenía que hablarlo con mi compañera. Prometí hacerlo, pero después pensé, estas cosas no son difíciles. Ya lo he hecho otras veces. Puedo hacerlo sola porque necesito a mi compañera. Cuando mi compañera me escribió pidiendo detalles sobre las compras, sin pensar contesté que yo ya lo había organizado y que no se preocupara. El resultado fue que compré cosas de mala calidad y las ofrendas fueron malgastadas. Eso es algo muy grave. Es cierto. En ese momento entré en pánico. Supe que malgastar las ofrendas era una transgresión grave.
Sentí como si tuviera una piedra que me oprimía el corazón y no podía respirar. Solía llorar en secreto y cada día era deprimente y doloroso. Mi estado se hacía cada vez peor, mi deber era más difícil y no veía los problemas con claridad. ¿Hiciste introspección después? No. Después la líder habló conmigo, me expuso y trató conmigo diciendo que era arrogante y santurrona, que actuaba arbitrariamente en mi deber, que no cooperaba con otros ni escuchaba las sugerencias ajenas y que no era apta para ser supervisora. Tras ser destituida, me sentía muy triste. Decidí orar a Dios. Dios, no entiendo cómo pude llegar a un punto tan bajo. Sé que tu voluntad está tras mi destitución, pero no conozco cuál es la causa de mi fracaso. Esclaréceme y ayúdame, por favor, y haré una introspección adecuada. En mis devocionales escuché las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: algunos nunca buscan la verdad mientras cumplen con el deber. Simplemente hacen lo que les place, actuando de acuerdo con sus fantasías y siempre arbitrarios e imprudentes. Es tan sencillo como que no caminan por la senda de práctica de la verdad. ¿Qué supone ser arbitrario e imprudente? Supone actuar ante un problema como creas conveniente, sin reflexionar, sin un proceso de búsqueda. Nada de lo que diga cualquiera te toca el corazón o te hace cambiar de idea. Ni siquiera aceptas la verdad cuando te la comunican. Te mantienes en tus propias opiniones. No escuchas cuando otras personas dicen algo correcto. Crees que eres tú el que tiene razón y te aferras a tus propias ideas. Aunque tu pensamiento sea correcto, deberías tener también en consideración las opiniones de otras personas, ¿no crees? Y si no haces esto en absoluto, ¿acaso no es eso ser extremadamente santurrón? A las personas que son extremadamente santurronas y díscolas, no les resulta fácil aceptar la verdad. Si tu actitud es la de insistir obstinadamente, negar la verdad, rechazar las sugerencias ajenas, no buscar la verdad, tener fe solo en ti mismo y hacer solo lo que tú quieres, si esta es tu actitud independientemente de lo que Dios haga o pida, ¿cuál será su reacción? Dios no te presta atención, te deja de lado. ¿Acaso no eres díscolo? ¿No eres arrogante? ¿No crees que siempre tienes la razón? Si careces de obediencia, si jamás buscas, si tu corazón está totalmente cerrado y se resiste a Dios, entonces Él no te presta atención. ¿Por qué Dios no te presta atención? Porque si tu corazón está cerrado a Él, ¿puedes aceptar su esclarecimiento? ¿Puedes sentir cuando Dios te reprocha? Cuando las personas son intransigentes, cuando aflora su naturaleza satánica y bárbara, no sienten nada de lo que hace Dios. No sirve de nada, así que Él no hace obra inútil. Si tienes tal actitud obstinadamente antagonista, lo único que hace Dios es mantenerse oculto de ti. Él no hace cosas superfluas. Cuando eres así de obstinadamente antagonista y así de cerrado, Dios jamás haría nada a la fuerza en ti, ni te forzaría a hacer nada. Nunca seguiría intentando conmoverte y esclarecerte una y otra vez. Dios no actúa así. ¿Por qué no actúa así Dios? Principalmente porque Él ha observado cierto tipo de carácter en ti, cierta brutalidad que está harta de la verdad y es inmune a la razón. ¿Y crees que la gente puede controlar a un animal salvaje cuando aflora su brutalidad? ¿Sirve de algo gritarle y chillar? ¿Tiene alguna utilidad razonar con él o intentar tranquilizarlo? ¿Se atreve la gente a acercarse a él? Existe una forma adecuada de describirlo. Es inmune a la razón. Cuando aflora la brutalidad de la gente y ésta es inmune a la razón,
¿Qué hace Dios? Dios no le presta atención. ¿Qué más ha de decirte Dios cuando eres inmune a la razón? Decir algo más es inútil. Y cuando Dios no te presta atención, ¿eres bendecido o sufres? ¿Recibes algún beneficio o pierdes algo? Sin duda que pierdes. ¿Y quién lo causó? Tú lo causaste. Nadie te obligó a actuar así, pero de todos modos te sientes mal. ¿No te causaste esto a ti mismo? Dios no te presta atención. No puedes sentir a Dios. Hay oscuridad en tu corazón. Tu vida está en riesgo y te causaste esto a ti mismo. Te lo mereces. Amén. La palabra de Dios revelaba mi estado, especialmente en la parte que dice: ¿acaso no eres díscolo? ¿Acaso no eres arrogante? ¿No crees que siempre tienes la razón? Si careces de obediencia, si jamás estás buscando, si tu corazón está totalmente cerrado y se resiste a Dios, entonces Él no te presta atención. Dios no te presta atención, no puedes sentir a Dios. Hay oscuridad en tu corazón, tu vida está en riesgo. Y fuiste tú quien se causó esto a sí mismo, te lo mereces. Leer esto me conmovió mucho. Como si Dios me expusiera cara a cara. Cumplí mi deber de forma muy arrogante y arbitraria, debido a que entendía un idioma extranjero y me consideraba algo efectiva en este deber. Sentía que tenía buena aptitud y habilidades. Me eligieron supervisora y entonces sentí que era muy capaz. Por eso empecé a menospreciar y despreciar a otros y no los tomaba en serio. Tenía problemas en mi trabajo y casi nunca lo conversaba con los demás. Tan solo hacía lo que yo quería. Cuando mis hermanos presentaron sugerencias, no las recibí como si vinieran de Dios. En cambio, mi actitud era: ¿quién entiende mejor, tú o yo? Incluso si ellos decían algo correcto, yo no lo aceptaba. En cambio, me resistía. Los rechazaba y refutaba con excusas. Así, todo se hacía a mi manera, por lo que los hermanos estaban limitados. Les preocupaba lo que pensaría y la relación no era normal conmigo. Pero incluso entonces no hice introspección. Manejaba trabajo de la iglesia y actuaba arbitrariamente y sin principios, y malgasté las ofrendas. Mi carácter era demasiado arrogante. Los demás hablaban y yo no escuchaba. Era tan irracional como un burro terco. Mi conducta y mi actitud no le agradaban a Dios y no recibía la obra del Espíritu Santo. Todo lo que hacía era molesto y perturbaba. Claro. Si no buscamos la verdad para corregir nuestra arrogancia, nuestra condición solo empeora. Podemos causar perturbaciones en cualquier momento. Exacto. Sí, si somos tercos y no aceptamos la verdad, no obra el Espíritu Santo y no logramos nada. Sí. Sí. Al notar la maldad que había hecho, no pude evitar querer abofetearme. Me odié por ser tan santurrona. ¿Por qué no podía oír los consejos de los demás? Ahora habían llegado las consecuencias y no tenía sentido lamentarse. Sí. Me concentré en reflexionar sobre mis problemas. Leí algunas palabras de Dios que me hicieron entenderme a mí misma. Dios Todopoderoso dice: la arrogancia y la santurronería son las actitudes satánicas más evidentes de las personas. Y si no aceptan la verdad, no hay manera de que puedan purificarse. La gente tiene un carácter arrogante y santurrón. Siempre cree que tiene la razón y siempre piensa que su punto de vista y forma de pensar son correctos en todo lo que piensa, dice y opina. Que nada de lo que digan los demás es tan bueno o correcto como lo que ellos dicen. Siempre se aferran a sus propias opiniones y no escuchan lo que digan los demás, incluso cuando lo que los demás digan sea cierto y concuerde con la verdad. No lo aceptan, simplemente aparentan escuchar, pero no captan nada.
Cuando llega el momento de actuar, siguen su propio camino. Siempre piensan que tienen razón y justificación. Puede que tengas razón y justificación, o que estés haciendo lo correcto, sin problemas. Pero, ¿cuál es el carácter que revelas? ¿Acaso no es arrogancia y santurronería? Si no eres capaz de desprenderte de este carácter arrogante y santurrón, ¿afectará eso al cumplimiento de tu deber? ¿Afectará a tu capacidad de poner en práctica la verdad? Si no puedes resolver este tipo de carácter arrogante y santurrón, ¿acaso es posible que te encuentres con grandes contratiempos en el futuro? No hay duda de que lo harás. Eso es inevitable. ¿Puede Dios ver estas cosas manifestadas en las personas? Puede, y extremadamente bien. Dios no solo observa el ser más íntimo del hombre, sino que también está siempre observando cada una de sus declaraciones y actos. ¿Y qué dirá Dios cuando vea estas cosas manifestadas en ti? Dios dirá: eres intransigente. Es comprensible que te aferres a tu postura cuando no sabes que te equivocas, pero si te aferras a tu postura cuando sabes muy bien que te equivocas y te niegas a arrepentirte, entonces eres un viejo tonto, testarudo, y estás metido en problemas. Si sea cual sea la sugerencia, reaccionas con una actitud negativa y antagónica, y no aceptas la verdad en absoluto. Si en tu corazón no hay más que antagonismo, cerrazón, rechazo, entonces eres ridículo, un tonto absurdo, eres demasiado difícil de tratar. ¿Qué tienes para ser tan difícil de tratar? Lo difícil de ti es que tu conducta no es una forma equivocada de hacer las cosas, ni un tipo equivocado de comportamiento, sino que revela un determinado tipo de carácter. ¿Qué tipo de carácter revela? Estás harto de la verdad y la odias. Una vez que se te ha definido como a una persona que odia la verdad, entonces, desde el punto de vista de Dios, tienes un problema. Dios te desprecia y se desentiende de ti. Una persona que odia la verdad, en el fondo odia a Dios. ¿Por qué afirmo que odia a Dios? ¿Ha maldecido esta persona a Dios? ¿Se ha opuesto a Él en su cara? ¿Lo juzgó o condenó a sus espaldas? No necesariamente. Entonces, ¿por qué se dice que manifestar dicho carácter, uno de odio hacia la verdad, es odiar a Dios? Esto no es hacer una montaña de un grano de arena, es un hecho. Como los fariseos hipócritas que clavaron al Señor Jesús a la cruz, porque odiaban la verdad. Las consecuencias cuando esto ocurre son graves. Es decir, cuando una persona tiene este carácter de estar harto de la verdad y sentir hostilidad hacia ella, puede revelarlo en cualquier momento y lugar. Y si sigue viviendo en un estado de dependencia de Él, ¿se opondrá a Dios o no? Cuando se encuentre con un asunto que implique la verdad, que implique las decisiones que tiene que tomar, si no puede aceptar la verdad, sino que sigue viviendo en un estado de dependencia de su carácter corrupto, naturalmente se opondrá a Dios y lo traicionará. Esto es así porque este tipo de carácter corrupto no es sino un carácter que odia a Dios y a la verdad. Amén. La palabra de Dios lo revela todo con claridad. Resulta que ser arrogante y nunca buscar la verdad es un carácter satánico de hartazgo y odio a la verdad. Lo es. No me había dado cuenta antes. En cambio, sentía que ser arrogante, teniendo aptitudes, no era algo grave. Sí.
Solo tras leer las palabras de Dios me di cuenta de que mi carácter era arrogante y lo que era más grave, me había hartado de la verdad, la odiaba y odiaba a Dios. Sí. Muchos hermanos me aconsejaron y mi líder me había podado y había tratado conmigo, pero yo hice oídos sordos y no hice nada de introspección. En muchas ocasiones los hechos me mostraron que aquello con lo que insistía estaba mal. No hacía más que molestar y perturbar el trabajo, pero tampoco hacía introspección y hacía todo a mi modo. A veces, cuando mis hermanos me aconsejaban, sentía que eran correctos y que seguían los principios, pero yo desobedecía y era extremadamente terca. ¿No era este un carácter satánico de estar harta de la verdad y odiarla? Sí. Dios dice, una vez definido como alguien que odia la verdad, entonces para Dios tienes un problema. Una persona que mira la verdad con odio, miraría a Dios con odio. Esto me alteró más de lo que esperaba. El carácter de Dios es justo y santo, y su actitud hacia la gente se basa en nuestra actitud hacia la verdad y también hacia Dios. La verdad es la expresión de Dios. Mientras yo expresaba el carácter de estar harta de la verdad y de odiarla, ¿acaso esto no era odio a Dios? Sí. Sí. Sin importar cuál sea el carácter corrupto de una persona, mientras pueda aceptar la verdad, nada es imposible de arreglar, y todos pueden cambiar y ser salvados por Dios. Sí. Pero si la esencia de la naturaleza de una persona es rechazar la verdad, esa persona es enemiga de Dios. ¿Cómo puede ser salvado un enemigo de Dios? Pensé en los anticristos que la iglesia había expulsado. Odiaban y no aceptaban la verdad, y finalmente fueron revelados y descartados. Yo tenía mucho miedo, y por mucho tiempo después de eso viví en un estado de culparme. Cada vez que pensaba en cuánto dañé el trabajo, dolía como un puñal en medio del corazón. Por lo que oré a Dios. Dios, este fracaso es demasiado doloroso para mí. Pero sé que sin este fracaso no tendría idea de que mi carácter corrupto era tan grave, y mucho menos sabría que estaba al borde de un peligro real. No quiero vivir más según mi carácter corrupto. Por favor, guíame para poder aceptar la verdad y así poder practicarla a futuro en el deber. Amén. Amén. Después solía preguntarme, ¿qué es lo que me hace ser alguien tan arrogante? ¿Cómo puedo corregir este carácter corrupto? Sí. Después leí unas palabras de Dios que me esclarecieron. La gente con dones y talentos especiales cree que es muy lista, que lo entiende todo, pero no sabe que estas cosas no constituyen la verdad, que no guardan relación con la verdad. Las ideas y opiniones de las personas cuyo comportamiento está determinado por sus dones y fantasías a menudo van en contra de la verdad. Pero ellas no lo ven. Y piensan, mira qué listo soy. ¿Qué decisiones más inteligentes he tomado? ¿Qué decisiones más acertadas? Ninguno de vosotros puede igualarme. Viven continuamente en un estado de narcisismo y amor propio. Les cuesta sosegar el corazón para reflexionar sobre lo que Dios les pide, sobre lo que es la verdad y cuáles son los principios de la verdad. Les cuesta comprender la verdad. Y si bien cumplen un deber, no saben practicar la verdad. Les cuesta entrar en la realidad de la verdad. Amén. Amén. Hay otro pasaje. ¿Puedo leerlo? Claro. Ten. ¿Diríais que es difícil cumplir adecuadamente con el deber? En realidad, no. La gente solo debe ser humilde, tener sentido y una posición adecuada. Sin importar la formación que tengas, los premios que hayas ganado o cuánto hayas conseguido, y por muy elevados que sean tu estatus y tu jerarquía, debes dejar de lado estas cosas. Debes bajarte del pedestal. Todo eso no vale nada. Por muy grandes que sean tales glorias, en la casa de Dios no pueden superar a la verdad, pues esas cosas superficiales no son la verdad, ni pueden ocupar su lugar. Debes tener esto en claro.
Si dices, soy muy talentoso, tengo una mente muy aguda, buenos reflejos, aprendo enseguida y tengo excelente memoria, puedo tomar la decisión final. Si siempre usas esto como capital y lo consideras como algo valioso y positivo, entonces es un problema. Si esas cosas ocupan tu corazón, si se han arraigado en él, te será difícil aceptar la verdad y las consecuencias son impensables. Por lo tanto, en primer lugar, debes dejar y rechazar las cosas que amas, que parecen agradables y para ti son valiosas. No son la verdad, más bien pueden impedirte entrar en ella. Amén. 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 La palabra de Dios me hizo entender que estaba siendo arrogante y era incapaz de aceptar la verdad por otra razón. Y es que siempre viví de mis dones. Como sabía otro idioma y tenía experiencia laboral, parecía tener aptitud mental y que podía lidiar con algunos problemas. Consideré estos dones como mi capital. Nunca busqué los principios ni su voluntad. Traté a mis hermanos con desprecio y desdén y nunca presté atención a sus sugerencias. Antepuse los dones, viví en un estado de amor propio, fui cada vez más arrogante y creí en mí ciegamente como si nunca cometiera errores. Pero se reveló que mis ideas no concordaban para nada con los principios de la verdad, estaban mal. Mientras algunos hermanos parecían ser comunes y no tener dones, pero en sus deberes buscaban los principios de una forma centrada. En ellos se podía ver la guía de Dios y podían lograr buenos resultados en sus deberes. Sí. Los hechos me mostraron que tener dones no significa tener comprensión de la verdad. Si cumplimos nuestro deber sin buscar la verdad y vivimos por nuestros dones, solo seremos más arrogantes. Perderemos toda humanidad y razón y nos resistiremos a Dios. Cierto. Ajá, cierto. Tras oír tu enseñanza me doy cuenta de que la aptitud y los dones solo son herramientas. Sin la verdad y el cambio de carácter, cuantos más dones tengas, más fácil será cumplir mal tu deber. Sí. Para corregir fundamentalmente un carácter arrogante, hay que abandonar este capital y luego aprender a negarnos y buscar la verdad. Claro. Sí. Después de lo que ocurrió, me concentré en practicar así, pero al enfrentar problemas y querer pedirles ayuda a mis hermanos y hermanas, había una lucha en mi corazón. Sentía que mis ideas eran adecuadas y que consultar era algo superfluo. Temía que me despreciaran por no resolver algo simple. Pero recordé la transgresión que cometí al creer demasiado en mí misma. Tuve un poco de miedo y no me aferré a mis ideas. Pude renunciar a mí misma y hablarlo con todos los demás. Gracias a Dios. Pronto mis hermanos notaron que ahora me comprendía y que había cambiado, y me volvieron a elegir líder. La iglesia necesitaba un diácono de evangelio. Vi que la hermana Lee era proactiva al predicar y que enseñaba activamente. Por eso en mi corazón decidí que ella era perfecta. En ese momento, una compañera me recordó que elegir a un diácono de iglesia no era un asunto trivial y que debía pedirle ayuda a mi líder. Cierto. Al ver la expresión de duda de mi hermana, pensé, la hermana Lee siempre ha difundido el evangelio. Además de ella, ¿hay algún candidato más adecuado? Además, el ascenso es una oportunidad de practicar. Si no es apta, podemos transferirla. ¿Por qué necesito consejo de mi líder? Cuando sentí la resistencia, pensé en las palabras de Dios. Aunque tu idea sea correcta, debes pensar también en las opiniones de los demás. Y si no haces esto, ¿acaso no es ser muy santurrón? Sí. Sí. Como mi hermana no estaba segura, yo debía seguir buscando. Durante mis devocionales leí estas palabras de Dios. Si siempre que tienes una idea u opinión, afirmas ciegamente que es correcta y es lo que hay que hacer, eres arrogante y santurrón. Si tienes una idea u opinión que crees que es correcta, pero no tienes plena fe en ti mismo y puedes asegurarte mediante la búsqueda y la comunión, eso no es ser santurrón.
Obtener el asentimiento y la aprobación de todos antes de llevarla a cabo es la forma racional de actuar. Amén. Amén. La palabra de Dios me hizo entender que aunque creas que tienes razón, debes aprender a abandonarte a ti mismo y buscar la verdad. Solo así puedes ganar el esclarecimiento del Espíritu Santo y mejorar en tu deber. Si te aferras a ti mismo con arrogancia y desprecias los recordatorios de otros, si no te abandonas y buscas la verdad, no recibirás la guía del Espíritu Santo. Con esto en mente, la resistencia en mi corazón se fue lentamente. Posteriormente me puse a orar y le confié este tema a Dios. Al mismo tiempo busqué los principios para seleccionar y ascender a la gente. Claro. Tras unos días, supe por alguien que la conocía, que aunque la hermana Lee parecía ser proactiva, solo hacía las cosas para parecer presentable, y a menudo era taimada y salía del paso. Se retiraba ante dificultades, e incluso ahora no tenía entrada. Según los principios, no era apta para ser diaconisa. Al oír esto, me alegró no haber insistido con la opinión que tenía. Usar a una persona no apta habría entorpecido la obra de evangelio. Cierto. Gracias a Dios. Si buscamos la verdad y seguimos los principios, es difícil errar. Así es. Sí. Era la protección de Dios. Estaba agradecida por la guía de su palabra. Vi que al practicar la verdad y aceptar consejos ajenos, podía evitar problemas y desviaciones en mi deber, y mi corazón también estaba en paz. Sí, Cierto. gracias a Dios. Ahora me siento avergonzada cuando pienso en el carácter arrogante que tenía y en todo mi actuar. Sin el juicio y el castigo de su palabra y de no haber tenido una poda y un trato severos, nunca habría hecho introspección. No me habría negado a mí misma ni habría aceptado consejos. Ahora soy más humilde. Puedo debatir y solucionar los problemas con mis hermanos. Este pequeño cambio es el resultado de las palabras y la obra de Dios. Cierto. Agradezco a Dios de corazón. Gracias a Dios. Ahora eres menos santurrona en tu deber.